¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio En Prospectiva. Hoy es martes 23 de febrero del año 2021, empezando semana, terminando mes. Una vez más, saludamos a todos los internautas que se conectan a esta hora, nuestros fieles seguidores de CTVM, nuestro canal virtual del Magdalena Medio. Saludos a todos los seguidores en las diferentes plataformas virtuales, Facebook, Twitter, YouTube. Hoy un tema importante, un tema cultural, un tema académico que amerita escudriñar un poco acerca de la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Albert, ¿qué tenemos para hoy, Albert? De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Muy bien, teníamos ahí a Pablo Milanés. Sí. Canción de Pablo Milanés, o De qué callada manera, un clásico de la música social que sigue vigente, ¿no? Toda esta música antillana que trae un mensaje importante que marcó su hito en Latinoamérica. Pues bien, nuestro invitado en la noche de hoy es Jesús González. Él es un académico dedicado en estos momentos a la docencia, pero también dedicado a escribir, a hacer ensayos importantes sobre la historia regional y sobre todo la historia de Barranca Bermeja. Por eso lo hemos invitado para que nos cuente un poco acerca del trabajo que está haciendo en miras al centenario de nuestra ciudad, pero que sea pues que nos cuente Jesús. Primero que todo, Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted y todos los televidentes que nos ven en este momento. Jesús, contémosle a los televidentes y seguidores de CTVM, ¿quién es Jesús González? ¿Dónde nace? ¿Dónde se forma? ¿Barranqueño? ¿Cuál es su paso por la academia? ¿Y cómo llega hoy una persona joven a interesarse por la historia? Un tema que no es de mucho apetito académico. Es un tema muy exclusivo, pero cuéntenos un poco acerca de eso, Jesús. Bien, pues yo nazco aquí en Barranca Bermeja, estudié en diferentes colegios, como el Cuba, como el Santo Tomás, incluso en el Castillo también. Y pues termino el bachillerato, me voy a Bogotá a estudiar inglés. Luego regreso. Me interesa mucho el estudio del hombre y por eso empiezo a estudiar lo que es administración, la parte financiera, y eso no me llena, es decir, ese estudio que hice del hombre se quedó solamente en la parte económica. Y quería ahondar en mis conocimientos y por eso termino nuevamente en la universidad, esta vez en Bucaramanga, en la UIS, estudiando historia. Y la historia, por supuesto, me abre la mente, ¿sí? Me enseña a entender el mundo de una manera diferente y pues a aprender de los errores que hemos cometido en el pasado para no repetirlos. Bueno, Jesús, una pregunta obligada. ¿Qué tan importante es el conocimiento de la historia para que nuestra sociedad hoy pueda tomar decisiones con base en toda esa evolución que hemos tenido como sociedad, sobre todo como sociedad barranqueña? Esa es una muy buena pregunta. Si uno estudia cómo se comportan las naciones, entre comillas, civilizadas, pues son los que más invierten en historia. Sus academias de historia son muy fuertes. El dinero que se le invierte a la investigación, a la preservación,
y a la difusión del patrimonio cultural es inmenso. Y eso es la idea de todo esto, es decir, si no se invierte en el capital humano, en educación, si no se estudia lo que hemos hecho durante el pasado, muy difícilmente vamos a comprender el presente y muy seguramente no tendremos un buen futuro. Alguien decía, si no sabemos de dónde venimos, no sabremos para dónde vamos. ¿Algo así? Sí, sí, tiene mucha razón. Está lo cierto. Hay teorías todavía que no han podido ser demostradas. Se basan en teorías. En la misma teoría de la existencia del hombre todavía hay confusión sobre eso. No hay certeza realmente de acuerdo pues a los criterios de ciertas sociedades. Realmente el hombre todavía sigue pensando de dónde viene. Sí, es una respuesta difícil. Creo que es el sentido de estar aquí, saber de dónde venimos. Constantemente estamos encontrando nuevos hallazgos de restos óseos, pero lo que nos apunta es a la confirmación de la teoría de la evolución de Darwin y por supuesto que las zonas más antiguas que ocuparon los humanos posiblemente fue en África. Siguen encontrando cuerpos, restos óseos, pictóricos, pero de esa región. Sí. Bueno, llegamos al puerto petrolero, a la Tora, a la Toca. Usted se ha concentrado mucho, yo lo sé, que ha venido estudiando ampliamente el tema. Sí. Estamos celebrando el centenario de Barranca Bermeja. ¿Centenario de qué? ¿De ser municipio? ¿Centenario de ser sociedad? ¿Centenario de ser territorio? ¿Un centenario de qué? Bueno, interesante pregunta. Pues primero empezando por el nombre, ¿no? Es decir, no estamos totalmente de acuerdo todavía si era la Tora o la Toca. Lo más seguro es que haya sido la Toca, porque nuestros indígenas yariguíes no manejaban la R. Buen dato. Y la palabra la Tora hace referencia de alguna manera o muy cercana a Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un conocido abogado o licenciado en esa época de origen judío. Y la Torá es, por supuesto, uno de los libros sagrados. De la ley. Exactamente, uno de los libros sagrados de los hebreos. Entonces, el Pentateuco. Exactamente. Entonces, ahí empezamos, digamos que mal, ¿cierto? Porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces, en el si nombre. le ponemos la tilde a la Tora, quedaría la Torá. Sí, exactamente. Datos curiosos que Sí. Importantes para los barranqueños y para la juventud, que está más pendiente del autogol de Alianza Petrolera que de la historia. Pero bueno, sí. bien importante, Jesús. Sí. En cuanto al centenario, también hay diferencias entre lo que es el momento en que llegan los españoles, es decir, ese encuentro en la época de la conquista, pero que no significa que hubo una fundación. Es decir, los españoles pasan por acá porque estaban explorando el río Magdalena. Llegan acá, pues obviamente somos el ombligo de Colombia, pero no fundan un municipio, o como ellos lo llamaban en ese momento, no hacen unos reales, no hacen unas villas, simplemente pasaron por aquí. Un lugar de paso. Fue un lugar de paso, estratégico. de reabastecimiento, desde el principio. Lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo. Oiga, un dato supremamente importante. Hoy Barranca Bermeja, luego del boom petrolero, se proyecta en ese mismo lugar de paso, con sus vías, con el río. Sigue teniendo la misma importancia desde la conquista el río Magdalena para Barranca Bermeja. Sí, sin duda. Si analizamos lo que es la erección como municipio, es decir, en 1922 es un proceso netamente de necesidad administrativa por parte de los norteamericanos, que en ese momento éramos
hubo un corregimiento de San Vicente de Chucurí, Sí, claro. y era muy difícil tomar decisiones. Entonces, no sé cuántas horas, más de 6, 8 horas en lomo de una mula para irle a preguntar al alcalde si aceptaba algo. Entonces, lo más práctico fue seccionar el municipio o escindirlo, y pues nació Barranca Bermeja, nace como una necesidad realmente de los Pero de fue los por la yanquis. incidencia petrolera del momento. Sí, porque este terreno nunca fue apetecido, es decir, los españoles aquí no encontraron oro, ¿sí? Encontraron una fuerte resistencia de los indígenas, y aparte de eso el clima es un clima bastante Era difícil. malsano, lo llaman ellos. Fue peligroso para ellos estar aquí. Cuéntenos Claro. un poco acerca de lo del famoso Diego Hernández de Gallegos, Bueno, que fue pues en eso- honor a él. Se hicieron muchas cosas, pero detrás de eso hay una historia oscura, Sí. ¿no? Precisamente el desconocimiento de la historia hace que adoremos unos falsos héroes, ¿sí? Diego Hernández de Gallegos viene en esa misión con Gonzalo Jiménez de Quesada, y parece ser que él es el que viene en las barcas por el río y avista por primera vez este territorio, ¿sí? Pero lo que uno lee de los escribas de esa época o de los curas, que en realidad eran los frailes los que sabían escribir y llevaban esos datos, es que Diego Hernández era una de las personas más oscuras, no de piel, sino de mente, ¿sí? Entonces, muy seguramente este señor era un matón, era un mercenario contratado por la Armada Era un Española. militar. Era un militar, sí, claro. Pero como los indios no eran considerados como iguales, sino como seres inferiores, entonces pues ellos podían hacer lo que quisieran, ¿cierto? Entonces darle un colegio o darle un montón de sitios o de monumentos a alguien que realmente no nos representa hace parte de esa falla en nuestra estudio de la historia, ¿sí? ¿Se habría propuesto cambiarle el nombre al colegio Diego Hernández de Gallego en algún momento? La verdad no sé, pero yo creo que deberíamos hacerlo. No solo el colegio, sino también si usted analiza los símbolos, ese gorro frigio que aparece ahí, y aparecen todo este montón de cosas haciendo remembranza a los españoles, cuando en realidad aquí nunca fundaron nada. Entonces es algo que no concuerda, ¿cierto? Fueron más saqueadores que colonizadores, ¿no? Sí, sí, pero ellos ni siquiera aquí se asentaron, entonces nosotros no tenemos una herencia española o colonial. Bueno, coincidencias históricas de que fueron los españoles quienes utilizaron a Barranca Bermeja como puerto, como lugar de tránsito, como nos decía anteriormente Jesús, y hoy también los españoles con la concesión de la vía interceden Sí. y siguen interviniendo después de 500 años en nuestro importante territorio. Jesús, usted algún día me contó una historia que a mí me apasionó escucharla de usted, acerca de la historia del chachapote, del petróleo, cómo fue que se encontró, en dónde estaba, quién fue el que lo llevó, quién fue el que llevó la razón allá a los gringos. Bueno, cuéntenos un poco, que me gustaría que la gente conozca eso al detalle como usted lo ha venido estudiando. Muy bien. El petróleo, los indígenas yariguíes ya lo conocían, lo llamaban chapapote, lo utilizaban como remedio para curar enfermedades, lo utilizaban para impermeabilizar sus canoas y también... Para la piel también lo utilizaban. Sí, para espantar Repelente. mosquitos, exactamente. Pues en esa época no existía un uso, por decirlo así, o una industria del petróleo, entonces pues no se le dio la importancia. La importancia viene después de que nace la industria del petróleo precisamente en Estados Unidos, en Texas, a finales del siglo XIX. Y aquí en Barranca Bermeja, José Joaquín Borges, ese veterano de la Guerra de los 1000 días, José Joaquín Borges. él va a la zona de lo que es ahora el centro, que nosotros llamamos el centro, y por allá digamos que redescubre
esos manantiales o pozos de petróleo. El señor, pues, digamos que no tenía buenas relaciones o no estaba conectado con la clase política y termina siendo Roberto de Mares, que en sí era muy allegado. ¿Qué hacía José Joaquín Borges? ¿Cuál era su actividad? Pues él era un veterano de guerra, ¿sí? Y regresa a este territorio. El señor no era oriundo de esta zona, pero parece ser que la había conocido por las cosas de la guerra, ¿cierto? Entonces viene quebrado, viene buscando fortuna, tal vez intentando tumbar monte para quedarse con algunos baldíos y se encuentra con esta mina, ¿cierto? De petróleo que emana del agua. Eran lo que llaman los manaderos naturales, ¿no? Exactamente, así es. Entonces sale tumbado por Roberto de Mares. Esa es otra persona también que deberíamos, pues, no borrar de la historia, porque hace parte de lo que somos, pero no venerarlo, ¿sí? El que se lleva el negocio, el que saca provecho de esto es Roberto de Mares. Roberto de Mares. ¿Quién es Roberto de Mares? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Pues la verdad la información es bastante corta, por decirlo así. Parece ser que se borra toda la información de él después de que obtiene la concesión. Lo que se sabe es que era un hombre de negocios, Comerciante. al parecer de origen francés por el apellido de Mares. Vivía en Barranquilla, que es donde precisamente... Vivía en Barranquilla. Sí. Barranquilla, pues, puerto de negocios, ¿no? Siempre lo ha sido. Sí. Relaciones con el mundo. Con el comercio internacional, sí. Sí, entonces allá va Borges le muestra esas botellas de petróleo y este señor, que sí está conectado, como lo dije, con la clase política, logra, cuando Rafael Reyes se vuelve presidente, logra una concesión. Rafael Reyes es el primer presidente en entregar concesiones petroleras en la historia de Colombia. La primera fue la concesión Barco, que estaba en Norte de Santander, que era otro militar también, y la segunda es la concesión de Mares, ¿sí? Esta concesión, pues, el hombre la obtiene, pero no tiene el dinero para poderla llevar a cabo. Por eso termina revendiéndola en Estados Unidos a unos especuladores de Estados Unidos y pues milagrosamente el Congreso aprueba que se pueda vender, que se pueda cambiar de nombre, que se pueda enajenar, ¿sí? Se suponía que las concesiones no podían hacer eso. Sin embargo, aquí se logra todo eso y a partir del 16 se viene una fuerte presencia de los estadounidenses. Nuestra historia Barranca Bermeja marcada por las concesiones. Nosotros aquí hemos estado dándole duro al tema de las concesiones, la concesión de tránsito, la concesión del alumbrado público, pero hay una concesión que marca la historia de la ciudad, es la concesión de Mares, cómo se le entrega este territorio para que los gringos lo exploren, y luego pues nace ese sentir popular que no fue fácil porque dejó muertos, problemas muy fuertes de orden público, sí. Y fue la creación donde nace el primer sindicato del país, la Unión Sindical Obrera, en ese proceso de reversión de Mares. No, la Unión Sindical Obrera nace antes de la reversión, es decir, nuestra historia es bastante interesante. Yo diría que somos una refinería con ciudad, porque ahorita, hace poco, el 18, si no estoy mal, de febrero, se celebraron los 98 años de los 99 años de la creación de la refinería o de la inauguración de la refinería. Es decir, la refinería estuvo antes que la ciudad. Y la ciudad... Esa pregunta me la hacía alguien estos días, que por qué habían hecho esa refinería aquí, y yo le dije, no, la ciudad creció alrededor de la refinería, o sea, Barranca Bermeja crece porque empieza a llegar gente a trabajar por las bondades de trabajar en la industria, y se fue quedando y la ciudad fue creciendo, es lo que yo logro entender. Sí, así es decir, se atrae un montón de mano de obra de las riberas del río Magdalena, por supuesto, gente que viene del Tolima
y gente que viene de Boyacá y unos muy pocos de aquí mismo de Santander. Se crea entonces la refinería en el 21 y en el 22 se crea el municipio y en el 23 se crea la USO. La USO se crea en la clandestinidad. Parece ser que por los lados de la quebrada La Putana se empezaban a reunir y crean esa sociedad obrera, esa primera sociedad obrera que después se llamará la Unión Sindical Obrera, de los trabajadores del petróleo, ¿no? De los trabajadores del petróleo. Exactamente. Importante conocer todos estos datos históricos, dado pues que se viene la celebración de los 100 años. ¿100 años de qué, Jesús? Como le había comentado, son 100 años de ser municipio, aunque ya no somos municipio, ahora somos distrito, ¿no? Distrito. Pero bueno, digamos que 100 años de vida administrativa, 100 años, diría yo que de muchos desaciertos, 100 años de contaminación, por supuesto, la empresa petrolera y todo lo que tiene que ver con eso genera contaminación, 100 años también de violencia. Hay muchas cosas, diría yo, que para celebrar. Si tuviéramos que hacer un inventario para decir en esos 100 años qué le ha dejado la industria de Barranca Bermeja, ¿usted qué diría? ¿Dónde podríamos decir que le ha servido a Barranca como ciudad esos 100 años? Y no es solo del municipio, es de la industria. Básicamente lo que se tiene del municipio es lo mismo que se tiene de la industria. Sí. El tiempo. Si le tocara que escoger una característica de esta sociedad que haya recibido de beneficio de la industria, ¿usted qué le diría? Wow, es difícil, porque yo creo que son más los daños que produce la extracción y refinación de petróleo que lo que recibe la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque Barranca Bermeja es una de las pocas ciudades del mundo que tiene las dos cosas. En el centro tenemos lo que es la extracción del petróleo, la producción en crudo, y acá en la zona urbana tenemos la refinería, que sigue siendo la más grande del país. Entonces, si aquí se refina el 80-90% de la gasolina y se sacan 35.000 barriles de petróleo del centro, eso se compara con la calidad de vida de las personas y la verdad que queda en deuda, queda en saldo rojo, ¿sí? Yo diría que para lo único que ha servido la industria del petróleo en la ciudad es para crear una clase obrera, digamos, que ha sido consciente de su clase, ha servido también para que el nivel de personas profesionales en la ciudad sea uno de los más altos del país. Pues obviamente también nos ha hecho tener una idiosincrasia diferente, no solamente al resto de santanderianos, sino al resto de colombianos. Somos una sociedad crítica, tenemos formación académica de acuerdo a las bondades que ha generado en la clase obrera, los beneficios de las luchas obreras ha permitido que una buena porción de los hijos petroleros tengan esa formación académica, diríamos, y que no están en Barranca. Hay hijos de petroleros fuera del país, por todo el mundo, con carreras, con mucha formación. Yo diría que ese es el gran activo que le ha dejado la industria a esta sociedad barranqueña. Sí, yo diría que sí, porque el del resto, si usted mira las calles, son las mismas. La contaminación, por supuesto, está desbordada. Irónicamente, somos una ciudad que está rodeada por agua y no tenemos ni siquiera agua potable. Es una ciudad que es súper caliente y el servicio de luz es alto. Los costos, las tarifas ni siquiera hemos aprovechado ese sol para poner parques solares. No hemos podido pasar de la simple exploración y refinación, porque aquí deberíamos tener fábricas de sillas, de todo ese montón de cosas que salen del plástico, ¿sí? Pero eso no lo hemos podido cuajar. Hay algo que nos lo impide, ¿sí? Bueno,
100 años de ser municipio, casi 500 años de existencia, diríamos de existencia, no, de vivencia infinita, ¿no? Miles de años. Miles de años de existencia, pero la historia registra la llegada de los españoles Sí. por hace unos 500 años Sí, y no hemos pasado de ser lo que hace 500 años éramos. Sería la gran situación en la que estamos hoy. sí, Porque si se acaba la industria del petróleo, lo dicen los grandes estudios y las cifras, Barrancabermeja sería un centro de acopio logístico y de transporte. Esa sería la gran bondad que tiene por su posición. Lo mismo lo leyeron entonces los españoles hace 500 años, ¿así lo vieron? muy seguramente sí, porque el registro que hay de esta zona es precisamente de un término intermedio en toda la exploración del río, porque Gonzalo Jiménez de Quesada termina su viaje en la zona de Bacatá, donde va a fundar a Bogotá, y se va a encontrar con Alpínger y con Belalcázar, ¿sí? Entonces, siempre hemos sido el referente geográfico. Nuestra posición nos permite acceder fácilmente a distintos puntos del país. Por lo mismo, Barrancabermeja debería ser una ciudad-región más que un distrito. Pero después de Barranquilla, yo no veo ningún otro puerto El banco en fue importancia. en un momento, ¿no? El banco lo fue, pero como el banco no tiene el petróleo, ¿cierto? Eso no llamó, digamos, que las El fuertes interés. invenciones de dinero. Claro. ¿Sí? Bueno, Jesús, en algún tiempo se habló de la cátedra Barrancabermeja. ¿Qué pasó con eso? Pues la cátedra de Barrancabermeja sigue ahí. Fue una propuesta que pasaron unos compañeros, profesores, docentes, en su momento, hace años, al consejo. Parece ser que no se estudió, no se aprobó. Nuevamente, el año pasado, la red de profesores de sociales le hacen una cordial invitación a la alcaldía para retomar ese tema, pues ya que estamos a puertas del centenario. Esperemos que la respuesta sea positiva. Nos vamos a unos mensajes de interés y ya retornamos con Jesús González, historiador barranqueño que tiene mucho por contarnos y que vale la pena reflexionar sobre lo que nos está contando. Datos muy importantes sobre nuestro territorio, sobre Barrancabermeja a propósito de sus 100 años de vida municipal. www.blatquillesfotógrafo.com. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a Canal CTVM. Retornamos en Prospectiva nuevamente con ustedes. Invitamos a todos nuestros seguidores de CTVM, quienes nos siguen diariamente, quienes están pendientes del material que producimos aquí en nuestra página web, donde se cuelgan todos los artículos, opiniones, ensayos y nuestro fanpage. Queremos decirle a todos nuestros seguidores que tienen la opción de colaborar con este medio independiente en nuestro fanpage a través de una ventanita que hay allí, donde usted desde su iPad puede hacernos aportes voluntarios para esta propuesta de televisión virtual alternativa, televisión independiente con criterio propio.
no sé si estamos viendo ahí en estos momentos en las pantallas la manera para ingresar, acceder a nuestra página, a nuestro fanpage y darle en la sección de colaboradores. Además tiene ahí algunas ventajas como grupos, videos privados y una serie de alternativas y herramientas que le permiten a nuestros seguidores insignia de colaborador. Tenemos insignia de colaborador, contenido exclusivo, descuentos, videos en vivos y grupos de colaboradores. Como agradecimiento por tu colaboración, colabora con CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Entrando, allí dice quiero colaborar, le das quiero colaborar, accedes y te da las opciones para que puedas ingresar a nuestra cuenta de CTVM, canal de televisión virtual. Bien, continuamos con nuestro invitado Jesús González, historiador egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien nos acompaña esta noche a propósito del centenario de los 100 años de vida municipal. Jesús, cuéntenos un poco sobre la evolución y la incidencia que ha tenido la clase obrera en las decisiones de este territorio y como sociedad que creemos que fue un baluarte de esta sociedad barranqueña. Para muchos que vimos de otras décadas sabíamos lo que eso significaba, la Unión Sindical Obrera, y cómo ha venido evolucionando. Lo que tenemos hoy no es igual a lo que teníamos hace 40 años como sindicato. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo ha sido esa evolución del sindicato? Muy bien, excelente pregunta. Pues yo diría que lo primero es decir que las luchas obreras en Barranca Bermeja la iniciaron las mujeres, no los hombres. Cuéntenos un poco acerca de eso, la verdad no conocía. Muy bien. ¿Cómo así que la empezaron las mujeres? Pues para principios del siglo XX, alrededor de 1906, había una empresa que se llamaba Magdalena East Exploration. Americana. Era una concesión entre alemanes y tal vez capital inglés. ¿Y a qué se dedicaba Se dedicaban a explotar el caucho y la quina. Caucho natural y la quina. Y la quina, sí. Y también la hacían... famosa ipecacuana, ¿no? Sí, la que cura las fiebres y Sí. todos los dolores. Era la aspirina de esa época. Estaba en la selva, en el bosque húmedo tropical. En toda nuestro esa bosque. zona. Ajá. Cuéntenos. Entonces cuéntenos un poco acerca de eso. Lenguerque viene acá con una concesión para construir caminos. Entra Lenguerque también entonces en la historia. Por supuesto, en nuestra historia. Y desvían una quebrada que en ese momento pues no tenía nombre, se le decía era como la quebrada de las mujeres, Ajá. donde iban a lavar. Al desviar esa quebrada y al intentar cercar el paso a la quebrada, son las mujeres las primeras en plantársele a esa empresa de origen extranjero. Eso sigue pasando, el desvío de los cauces aquí por los contratistas del centro, intervención de humedales allá. Claro, contratista la historia se repite. Bachiller, que muchos lo nombran, que interviene los cauces, Ecopetrol, la autoridad ambiental. O sea, eso no es nuevo. No, para nada. Eso lo hemos venido aprendiendo. Pero en ese tiempo no muy había, bien. en ese tiempo no había autoridad ambiental. No. ¿Y cuál fue ese movimiento que hicieron las mujeres en ese momento? Pues ellas se le plantaron a los trabajadores, les dijeron que no le iban a lavar más la ropa Mujeres tropeleras, ¿no? y le pasaron una queja al Las alcalde de San mujeres se Vicente. desempeñaban lavándole la ropa a los obreros de esa industria. Y en general, a la gente en general, eran las lavanderas. Claro, quedaron su Ellas- medio de trabajo, les afectaron, claro. Sí. Y ellas lograron su cometido, es decir, lograron que se detuviera ese cambio en el curso de ese río o de esa quebrada. No tenemos registro de qué caño era, qué nombre, no. Es lo que ahora se conoce como la quebrada de las lavanderas. La quebrada de las lavanderas que pasa acá por la 17, Exactamente. acá por Picapiedra. Sí, la misma. Ya, eso es una alcantarilla, ya no es quebrada, pero bueno, ahí está registrada
Está registrada Qué esa primera importante, lucha. La primera lucha social. Después, por supuesto, las luchas las van a dar los obreros trabajan para la Tropical Oil Company. Aparece Maecha, aparece toda esa Aparece generación. Maecha, sí, viene y nos visita, Antonio Giraldo, María Cano. María Cano. Toda esta gente se va a unir a ese movimiento de principios del siglo XX, entre el 23 y el 27. Participan en esas dos primeras huelgas que hace la USO, a la Tropical Oil Company. En el 27 los van a meter presos y digamos que se va a calmar un poco la situación de huelga. Después, en los años 30, 40, van a tener unas 3 o 4 huelgas más, hasta que se da la reversión de mares que se da en el año 51. Ya es la nacionalización de la industria. Es una nacionalización de la industria, pero ahí también hay unas partes de la historia que no se cuentan, ¿sí? Es decir, la creación de Ecopetrol normalmente se dice que se dio por la lucha de la USO, nada más. Pero hay otros factores que no se cuentan y que fueron determinantes, como por lo menos que las huelgas en ese momento, para que fueran exitosas, tenían que concertarse con los braceros, con estas personas que cargan y descargan allá en el puerto. Era fuerte ese sindicato, eso era fuerte. Claro, porque el río en ese momento era nuestra autopista 4G. Entonces por ahí entraba y salía todo, y si los braceros no trabajaban, se paralizaban. Otras personas importantes eran los lancheros también, estas personas que andaban por el río, se unían a la causa, y la comunidad, cosa que también se perdió con el tiempo, el respaldo de la comunidad hacia las luchas obreras. Entonces ya tendremos más adelante paros cívicos, independientes de los paros de los trabajadores, ¿sí? Hay una división ahí. Pero retornando a lo de la reversión de mares, entonces esa es una de las cosas que no se cuenta o que no se reivindica. Otros factores como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, es decir, la locura. Fue gasolina, ¿no? para estos procesos. La locura en que estaba el país políticamente y de orden público, eso también generó que los gringos se fueran sin tanto problema. Y por supuesto lo que son las mejores opciones de sacar petróleo en Venezuela para esa época y en los países árabes. Eso generó también la mirada de los gringos hacia otro lado. Pero ¿cómo evoluciona el sindicato luego de haber dado esas gestas importantes donde se dieron esos primeros logros a lo que tenemos hoy? Donde hay un sindicato que no se pronuncia frente al fracking, donde hay un sindicato que ha sido indolente frente a las necesidades de la salud de los obreros. Cuando veíamos nosotros ese sindicato que se involucraba en los procesos de ciudad como los servicios públicos, que estaba ahí al frente de todas esas situaciones. ¿Cómo ve usted de la historia de esa evolución? ¿Cuál es el motivo para que hoy tengamos lo que tenemos en materia sindical? Pues yo creo que la evolución ha sido negativa, ¿sí? Mi abuelo trabajó para la Tropical Oil Company y pues estuvo afiliado obviamente a esa primera uso. Pues no hay ni punto de comparación entre las luchas que daban estos hombres descalzos al sol, pidiendo en realidad muy pocas cosas para la época, de pronto una mejor alimentación, de pronto que los gringos los trataran mejor, que no los segregaran, ¿sí? Con el tiempo esa lucha se transforma porque pues ya consiguen una buena salud, consiguen educación, etcétera, etcétera. Y ocurre un fenómeno que no solamente pasa aquí en Barranca Bermeja, pasa en muchas partes del mundo, y es que la clase sindical se aburguesa. La zona de confort. Sí, y eso genera que usted pierda sintonía con el pueblo, porque como usted ya no pertenece a su clase social, no le duele, no la siente. Entonces, por eso tal vez hay una desconexión entre el sindicalismo actual y, digamos, el pueblo o el sentir del pueblo,
Por eso uno no los ve, digamos que involucrados en luchas como el agua, como lo hacían antes, o tal vez en una posición en contra del fracking, que sabemos que nos va a producir terremotos y otras cosas más. O tal vez eso también significa que haya una desconexión con el mundo político, porque no estamos haciendo una lectura tal vez de lo que debería ser. Bueno, Jesús, quiero que conozca noticias de último momento, lo que ha venido pasando en estas 24 horas y que atañen también a CTBM, quien ha estado al pie de temas importantes. Se registró en el día de ayer una noticia que fue noticia local importante, como fue la publicación del cartel de los más buscados por la policía del Magdalena Medio. Y fue noticia que Arlington Polo, señalado por las autoridades como el posible autor del asesinato de María Angélica Polanco y de violación también, aparece allí con otros delitos como es ocultamiento de pruebas. Aparece entre el cartel de los más buscados. Ahí aparece Arlington Polo, pero nos preguntamos, aparte de estar allí, ¿qué pasa con este proceso? Porque ya tiene circular azul, se está buscando por todo el país, se está buscando fuera del país, pero su abogado, su apoderado, el doctor Andrés Jaramillo, ha salido a algunos medios de comunicación a dar algunas declaraciones acerca de la situación y manifiesta que él tiene contacto con este ciudadano y hace expresamente algunas revelaciones. Ya les vamos a mostrar qué fue lo que dijo Andrés Jaramillo, apoderado de Arlington Polo. Desarrollar el juicio aún en su ausencia. Sí, la excepción lo permite. La excepción era, mire, es que yo ofrecí dos formas para adelantar el juicio o el proceso como tal. Una, declarando persona ausente, y es una forma de vincular el proceso a una persona. El artículo 127 y 128 del Código de Procedimiento Penal lo permite, se declara contumaz y luego se declara persona ausente y lo juzgamos. O la otra opción es que lo hagamos con persona presente, pero por medios virtuales, es decir, vamos a tener a Arlington presente, dando cara, dando explicaciones, viéndolo a través de estos medios virtuales y procediendo a las audiencias pertinentes, primero las preliminares y luego las procesales. La fiscalía lleva a sus testigos, la defensa lleva a sus testigos, y ahí nos vamos a dar cuenta de la verdad, que es uno de los derechos que reclama la comunidad, que reclama la víctima. ¿Qué pasó esa noche? ¿Si recogió a María Angélica Polanco? ¿No la recogió? ¿En qué circunstancias? ¿Si la recogió? ¿Dónde la descargó? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que estamos reclamando. Pedro. Jaramillo, me imagino que usted tiene la oportunidad de dialogar con su cliente. ¿Cómo está él? ¿Qué le dice? ¿Se mantienen que hay otras personas que podrían ser las señaladas en este feminicidio? ¿Cuál es la situación en este momento de su cliente? No, en efecto, lo que pasa es que aquí la duda va a permear y la duda llegará a juicio inexorablemente. Él está tranquilo, él simplemente, pues, tomando decisiones orientadas por esta firma y por quien ahora les habla, es que estamos buscando que esto se lleve de la mejor manera. Entonces, pero que se diga que está angustiado, ¿no? Está sorprendido, sí, porque no entendemos por qué lo ponen en los carteles de los más buscados. No sé realmente qué razones tiene la política criminal de Barrancabermeja, esto es fiscalías y policías, para decir, hombre, Arlington debe engrosar esa lista. Si nos ponemos a mirar si hay antecedentes por parte de Arlington, definitivamente no los hay. Que digamos que sea una persona reincidente en este tipo de conductas, que integre una organización criminal, que sea una persona que uno dijera, hombre, puede ser verdaderamente bastante peligroso porque es un asesino en serie, no sé, pero mire, resultó en la lista de los más buscados del Magdalena Medio, y no solamente del Magdalena Medio, es que esa es
ese es un cartel de búsqueda a nivel nacional y ya es internacional también. Doctor Andrés, ya Doctor para Villamizar, terminar, hay algo que me llama la atención, es que a lo largo... Un segundito, Pocho. A lo largo de la entrevista, y me dispensa, pero así lo percibo, usted quisiera como mostrarnos a Arlington Polo como una especie de víctima de toda esta situación. No sé, es como la percepción que tengo, y haciendo un poco de lado, al parecer, que la verdadera víctima de esta situación se llama María Angélica Polanco. No sé, ¿usted qué opina sobre esto? María Angélica Polanco es la víctima directa. Los familiares son víctimas indirectas y tienen derechos y tienen que saber la verdad y tiene que haber justicia, tiene que haber reparación. Arlington es quien es un indiciado, sobre él recaen las sospechas, pero a Arlington se le tiene que garantizar un debido proceso, él tiene que ser juzgado, la verdad tiene que salir. Nosotros también estamos interesados en que haya verdad. Tenemos que llegar allá y se tiene que juzgar. No he dicho que Arlington sea la víctima, jamás. ¿Podrá ser víctima ahorita de amenazas? Tal vez sí. Esa es una realidad, señora periodista. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Jaramillo Restrepo, por haber atendido nuestra invitación. Bueno, muy bien. Acaban ustedes de ver las declaraciones del abogado Andrés Jaramillo, representante de Arlington Polo, el apoderado, quien manifiesta que tiene contacto con este ciudadano y que dice que no hay garantías para el proceso, que además es víctima de amenazas y que esa es la razón por la cual no se presenta a la justicia. Se sostiene que es inocente, pero no se presenta a la justicia, que le da temor que lo asesinen en la cárcel, decía en otra parte de esta entrevista. Tiene miedo, pero tiene contacto con su apoderado. Está tranquilo, que está relajado, que se sorprende porque aparece el nombre de él en este cartel de los más buscados. Serán las autoridades quienes hayan determinado por qué buscarlo, por qué no se presentó a trabajar, y si es inocente, por qué no colabora para que salga rápido de este proceso y pueda continuar su vida normal. Esa es la gran pregunta que nos hacemos quienes le hemos estado haciendo seguimiento a este caso de María Angélica Polanco, que nuevamente se revive, que no se puede dejar apagar esta situación hasta tanto no se resuelva en derecho. No sabemos por qué tiene temor si es inocente, y si puede demostrar su inocencia, pues no considero que deba tener miedo si está plenamente seguro de su inocencia. Bien, este ha sido el ejercicio del día de hoy con nuestro gran amigo y columnista de CTVM, Jesús González, historiador, quien nos va a seguir acompañando en nuestro medio virtual con sus importantes columnas. Ahí leí una columna importante hace algunos 15 días. Nos comentaba también que ha escrito algunos ensayos y libros. Cuéntenos ahí para terminar acerca de eso. Pues primero darles las gracias al CTVM por la oportunidad de dejarme escribir. Es muy difícil encontrar medios para difundir la cultura, no solo aquí en Barranca Bermeja, en general en Colombia. Y pues la idea es seguir produciendo conocimiento y compartiéndoselo a la comunidad. Ensayos he escrito varios, algunos han sido publicados por medios virtuales o por periódicos, lo mismo que entrevistas, también en la Casa del Libro Total, haciendo diferentes programas que hablan sobre la historia local. Me gusta mucho la historia local y lo que tiene que ver con la historia del petróleo. Y también he trabajado siguiéndole ese rastro a lo que es estos 100 años de historia de Barranca Bermeja, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional. Hice un libro, solamente he escrito uno, se llama Patrimonio Material de Barranca Bermeja,
lo saqué en el año 2013, pagando por supuesto todo yo, porque pues aquí usted sabe que la cultura no tiene doliente, ¿no? Es una tristeza que siendo tan ricos económicamente y culturalmente a la vez, los artistas... Bueno, pero mucho se habla de la famosa economía naranja y que se iba a apoyar todo eso en el Plan de Desarrollo Nacional. ¿A usted nunca lo han invitado para participar de esa naranja? No, tal vez las naranjadas de Quimparra, pero no, pero economía naranja no se ve, los artistas... Los historiadores de la ciudad... No, ni siquiera, o sea, uno lo que ve es que prefieren traer gente de otra ciudad. Entonces uno ve historiadores de Bogotá, de Bucaramanga, de Aquí Medellín. hubo un alcalde que se traía un artista nacional que se llamaba Pablus Gallinazos. Qué bien. Ese alcalde, un alcalde también que hace memoria a los indios yariguíes, ¿no? Sí. Traía Pablus Gallinazos y aquí hacía sus expresiones Sus shows. culturales, sus shows. Y Está al bien. maestro Lombana. Y al maestro Lombana. Ya difunto, ¿no? Difuntos, sí señor. Sí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias a usted por atender este llamado de CTVM para que compartiera ese trabajo importante que usted viene haciendo desde la academia. Creemos que es muy importante para la ciudad que personas como usted se dediquen a eso, que no es fácil encontrar historiadores ya, como lo decía cuando empezamos el programa, poco interés, ¿no? Por los jóvenes Sí. y por la academia Tristemente. de esto. Si usted nos contara acerca de cuántos se graduaron, cuántos historiadores salieron de su promoción, Barranqueño ninguno, usted solamente, yo, de esa promoción sí, del año 2010. del año 2010. Han salido otros chicos, pero no están en la ciudad. ¿Y en esa facultad hay mucho estudiante o es reducido el número? Es reducido el número, y tanto empezando y mucho Y más terminando. sí, terminando. es difícil. ¿Cuántos terminaron con usted? Conmigo fue una de las más grandes, salimos yo creo que casi 30, 30 pero historiadores. empezamos como 2 cursos, o sea, alrededor de 60 personas, se fue la mitad. Entonces es bastante extraño, ¿no? Extraño y bueno, el nuevo orden mundial quiere acabar con todo eso, quiere acabar Claro. con la historia, que no le interese, que a los jóvenes no les interese esos temas. Más Importante, fácil. yo diría que hoy usted es patrimonio histórico también de CTVM y de Barranca Bermeja. Sí, estamos Muchísimas dinosaurios. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos nos siga acompañando en otras emisiones más de En Prospectiva. Claro que Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos volvemos a ver el próximo viernes en una emisión más de En Prospectiva.